Bueno, profe, por todo lo que usted ha explicado sobre la democracia, quisiera hacerle una pregunta un poco atrevida. Y me disculpo. Atrevida y visionaria quizás, porque a lo mejor hoy no se ve de esa forma, pero a lo mejor en un futuro muy cercano se ve. Porque yo lo espero, cuando el régimen de nuestro país caiga, ¿qué tiempo usted cree que exista realmente la democracia en nuestro país? Una pregunta muy importante, porque hay que destacar que hay dos fases. O sea, una cosa y hacer la clara distinción es la liberación, o sea, la caída del gobierno. Pero eso no se puede confundir como que ya se está en democracia. La democracia requiere una serie de cosas. Primero, hay que desmantelar el sistema. En otras palabras, tiene que haber un proceso de descomunización. Todos los símbolos del régimen tienen que ser eliminados, sus leyes tienen que ser eliminadas, tiene que haber un proceso de justicia transicional. O sea, Cuba tiene que lidiar con su pasado. El pasado tenebroso es un hecho y no se puede pretender que eso no ocurrió, porque si eso se hace, entonces estás introduciendo la impunidad, y a la vez que introduce la impunidad, pues entonces quiere decir, bueno, estás invitando a que en 10 años pues otro dictador con otro nombre pues tome el poder, porque sabe que no se va a tener que hacer responsable por lo que ha hecho. Entonces la justicia transicional es importante, y eso establece hay que dar respuesta por todo lo que ocurrió, hay que responsabilizar a los culpables y hay que indemnificar a las víctimas. Y cuando uno dice, mira, responsabilizar a los culpables, hay muchos que dicen, bueno, imagínate tú, en Cuba, que todo el mundo de una u otra forma ha tenido algo que ver con el sistema, con las organizaciones de masa, etcétera, etcétera. Y eso es a propósito, o sea, el régimen busca darle una complicidad tácita a toda la sociedad. El fascismo hizo exactamente lo mismo. Pero tomando el fascismo, por ejemplo, en Alemania nazi, cuando cae el régimen nazista, hubo los juicios de Nuremberg, todos han oído que se llevaron a juicio. Bueno, una cuarta parte de la población alemana tuvo que compadecer ante los tribunales. Pero ustedes saben qué por ciento de esa población pues sufrió una condena capital. El 0.0003% de la población. Si llevamos eso a la población de Cuba, estás hablando de 350 personas. ¿Ok? Quiere decir, el mito de que, bueno, imagínate, para reforzar la justicia transicional, entonces la mitad de Cuba va a ir presa. No, muy poco. Pero lo que estás haciendo, más importante aún, de llevar la justicia merecida, porque en Cuba se han cometido y se cometen crímenes de lesa humanidad. Hay que responsabilizar a los que lo cometieron, pero se hace un juicio moral al sistema. No podemos decir, bueno, es Fidel y Raúl Castro. Mira en Rumanía, por ejemplo, Ceausescu lo eliminaron, todos celebramos, pero ¿quiénes tomaron el poder? Los amigos de Ceausescu, que se cambiaron de nombre. Entonces no fue hasta 13 años después que vino un partido de la oposición. Entonces ahora es que se está iniciando estos procesos que se llaman de lustración, que en efecto es dejar fuera de posiciones de nervios del gobierno personas que tuvieron vínculos criminales con el régimen. Ese proceso, la verdad, es el proceso para asegurar de que la transición democrática pueda llegar a su fin. De lo contrario, puede ocurrir como ha ocurrido en muchos otros países, que se inicia ese curso, pero hay una reversión. Mira Rusia. Rusia es un ejemplo perfecto. O sea, Yeltsin ilegalizó el Partido Comunista y tomó una serie de medidas, pero no hubo seguimiento. Y ha habido una reversión, y ahora podemos decir, bueno, están mejor los rusos que antes. Bueno, sí, están mejor los rusos, están mejor ahora que cuando Stalin, pero no son libres. Si tú eres un líder de la oposición, corres un alto riesgo que te van a eliminar si tienes la posibilidad de llegar al poder. Y eliminar, digo, físicamente, misteriosamente.
Entonces, es fundamental que eso ocurra. Entonces, en cuanto al tiempo, que fue el punto, uno quisiera que fuera lo antes posible, pero mucho depende de el valor que tenga el nuevo gobierno democrático cubano, que va a tener que luchar contra muchos intereses. El régimen castrista tiene más de 2.000 empresas por todo el mundo. El dinero que se está robando del pueblo de Cuba, eso hay que buscarlo. Es un dinero que hay que traer a Cuba. O sea, es un proceso largo y un proceso que no hay que mirarlo solo en ánimos de, bueno, esto es conveniente tener este costo o no para una república que está en efecto iniciando. No, hay que mirarlo desde el punto de vista de que es necesario para evitar que surja el despotismo. Y Cuba tiene una cosa muy grande a su favor, y eso es que podemos hacer una analogía entre lo que fue Alemania Occidental y Alemania Oriental, porque Cuba, fuera de su territorio, produce 9 veces lo que produce. O sea, los cubanos que vivimos fuera producimos 9 veces lo que produce Cuba dentro de la isla. Y no es porque uno tenga más, o sea, que aquí hay una magia, no, porque hay un sistema libre de los cubanos que vivimos fuera y no en Cuba. Entonces, quiere decir que ese fenómeno de la nación cubana fuera de su territorio, que ha vivido en democracia, que conoce cómo se mueve el mundo moderno, entiende de pluralidad, de tolerar diferencias, esa nación cubana existe, y esa nación cubana está deseoso de tener que estar viviendo fuera. Así que Cuba no parte de cero. ¿Te das cuenta? O sea, y eso trabaja a nuestro favor enormemente. Esa es una analogía que yo he hecho anteriormente también, porque es verdad que tenemos un poder económico grandísimo fuera de Cuba y muchos de nosotros volveríamos inmediatamente, y los otros, aunque no volvieran, invertirían allí y harían negocio. Pues el problema muy grande es hacer lo que tú acabas de mencionar, poder recuperar lo que se están robando y creando empresas que con dinero de la patria en países extranjeros que van a ser difíciles de recuperar. Es así. Pero muchas veces se habla de las expropiaciones de empresas, cerca de 6.000 empresas estadounidenses que el castrocomunismo robó. Pero en Cuba había más de 200.000 entidades comerciales de cubanos que el régimen también robó. Entonces, cuando hablamos de hacer justicia, la importancia no es tanto en cuánto se va a dar la indemnización a la víctima, sino establecer el marco de justicia para fortalecer un derecho, un Estado de Derecho. O sea, el principio de rendición de cuentas tiene que valerse, porque eso es la esencia para sacar lo mejor y lo peor de las personas. Si tú sabes que tú vas a trabajar, cumplir, y tu labor te van a juzgar por tu talento, no por tu capacidad de ser un sumiso ante una dictadura, pues entonces tú te vas a esmerar. Porque entonces un sistema que premia esos valores, pues saca lo mejor de ti. Pero un sistema que premia que te apegues al régimen, que vayas a denunciar a tu amigo, que mientas en figura con tal de contentar al poder político, bueno, pues entonces naturalmente eso saca lo peor, porque promueve la envidia, la vagancia, una serie de cosas. Así que los sistemas sacan lo mejor o lo peor de las personas. Y el Estado de Derecho, el peor enemigo que tiene es la impunidad. Si se tolera la impunidad, pues entonces no puede haber un Estado de Derecho. Bueno, reiterarle los buenos días a los presentes, al profe. Profe, usted mencionaba dos argumentos. Primero, decía
que en la Alemania fascista, cuando sucumbió el régimen, solamente tuvieron pena capital 350 personas, que era el 0, o sea, tuvo una Alemania fascista el 0,03%, que en Cuba eso representa 350 personas. Y lo otro que decía, que para lograr, cuando tengamos el derrocamiento del régimen, un verdadero camino hacia la democracia, debíamos alejar a todos aquellos que estuvieron presentes anteriormente en el gobierno. Y entonces yo quería hacerle dos preguntas. La primera es si ya está cercano a desaparecer la llamada generación histórica de la Revolución Cubana, la llamada Revolución Cubana. ¿A quién o quiénes serían esas 350 personas? Si hay muchas personas en Cuba que se valen de sus cargos políticos y administrativos a pesar de no compartir los mismos criterios que esa generación para poder mejorar en su estatus social. ¿Quiénes serían esos 350? Y si entonces nosotros no seríamos iguales, sería mi segunda pregunta, a los comunistas que ríen en Cuba, si los excluyéramos a ellos del camino de la democracia, como nos excluyen ellos a nosotros actualmente. Muchas gracias por la pregunta. Primero, cuando miramos ese número bajo en Alemania nazi, por eso se ha aplicado su equivalente a Cuba, fue tan bajo, es porque se ejerció un Estado de Derecho genuino. En otras palabras, no fue una justicia caprichosa, no fue una justicia vengativa, fue un mecanismo para evitar revanchas personales, para evitar precisamente que una persona, porque cuando miramos todos esos fenómenos, cuando miramos por ejemplo el Holocausto, eso fue posible en parte porque hubo muchos que colaboraron. No sé, creo lo que pasa es que son cosas que no se detallan como se debería, pero la colaboración de espías que denunciaron no solo a los judíos, personas que estaban en contra del fascismo, que fueron echados para adelante. O sea que el sistema pues, precisamente se alimentaba de colaboradores. Entonces, en un sistema donde hay un Estado de Derecho, la justicia cubana, yo no estoy a favor de que deben ser juristas internacionales, yo creo que es una cosa que a los cubanos les compete, y no estamos hablando de nuevo, de venganza, todo lo contrario, la justicia y un sistema abierto con plenos derechos y garantías constitucionales. Vamos a ver tal vez muchas personas que cometieron crímenes van a decir, mira, tal persona salió libre. Bueno, si así lo determinó un tribunal, eso hay que respetar. Pero hay que entender que al comunista no se le limita su proceso por lo que piensa, sino porque como actuó. El Partido Comunista de Cuba es una entidad criminal, no es un partido político, en el sentido que vemos en sociedades libres. El partido nazi fue una organización criminal que desde el poder operó como una mafia, como un crimen organizado. Entonces, yo creo que tu inquietud, por ejemplo, de que, bueno, y si alguien que tiene apego a ideas marxistas quiere postularse o quiere expresarlo, válido, o sea, pero no puede ser el Partido Comunista de Cuba, porque el Partido Comunista de Cuba, de hecho, tiene una actividad criminal que no puede ser tolerada. ¿Te das cuenta? Ahora, si alguien pues, quiere reciclar y promover un partido y expresarse de esa forma, ese derecho no se le va a quitar. Y personas, no es lo mismo, o sea, no todos tienen la misma culpa. Y personas, incluso aunque sean hijos, por supuesto esos hijos de los fundadores de la barbarie cubana, pues no podrán seguir viviendo en el lujo que les otorgó el sistema criminal, porque eso sería injusto. ¿Te das cuenta? O sea, ellos tendrán que rendir cuentas en el sentido de que, bueno, van a tener que entregar todas las prebendas, todo lo que se aprovecharon del sistema, y si en esas investigaciones pues se encuentra actividad criminal, tendrán que ser procesados
como cualquier persona. O sea, nadie puede estar por encima de la ley. Yo creo que ahí es clave. Agentes castristas que han estado involucrados a nivel internacional, si un país quiere pedir su extradición, si Argentina quiere pedir la extradición por individuos que fueron entrenando a terroristas argentinos que estuvieron en participación de secuestro en los años 70, si reúnen los requisitos legales, pues por supuesto Cuba lo debe de mandar para que sean juzgados. El principio de rendición de cuentas no es ideológico, y el mantener marginado del sistema a personas no es por lo que pensaban, porque ideas, mientras están en la cabeza, no hay problema, pero es las consecuencias de esas ideas que la accionaron y utilizaron el poder político de una forma absoluta para cometer actos que se convirtieron en crímenes, gran parte de ellos crímenes de lesa humanidad, y eso es lo que no se puede permitir. Pero el libre pensar, por supuesto, eso no se debe de prohibir ni de expresar. Que eso no es lo que ocurre ahora en Cuba, porque no es que el régimen dice, bueno, o sea, ustedes pueden expresarse y no les va a pasar nada. No. O sea, que en eso es precisamente por esa ejecución. O sea, ellos no toleran personas que, incluso dentro de la disidencia, hay disidentes que abrazan determinadas ideas socialdemocráticas, ¿verdad? Y está bien, bienvenido sea, no hay ningún problema en eso. Y si el pueblo de Cuba pues vota por un modelo socialdemocrático, está bien. ¿Por qué? Porque el régimen socialdemocrático va a respetar un Estado de Derecho y va a respetar el marco de libertad. Si cruza esa línea, ahí está, derecho de rebelión, ¿no? Los ciudadanos tienen el derecho, y todos los ciudadanos, tanto las Fuerzas Armadas como cualquier otra entidad, si un gobierno viola esas líneas que no le compete cruzar, todo vale para concluir con ese mal. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga.